les bendiga. Estamos transmitiendo una vez más este tiempo devocional desde aquí, desde el Paseo del Río. Acuérdense que la exhortación de la palabra de Dios es que estemos creciendo siempre creciendo en lo que la palabra de Dios nos exhorta que debemos de hacer. Nosotros tenemos en la palabra de Dios una guía de lo que debe de ser nuestra vida en Cristo. Yo les he dicho que la vida en Cristo es lo más emocionante que pudo habernos pasado. No es una vida tediosa ni rutinaria, ni mucho menos aburrida cuando nosotros consideramos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida. Solamente que la palabra de Dios dice que para no estar ociosos ni sin fruto tenemos que ser diligentes, tenemos que ser dedicados, tenemos que ser constantes, tenemos que ser disciplinados en aquellas cosas que la palabra de Dios nos invita que debemos de hacer. Es el caso de lo que hemos estado leyendo en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, después del versículo 5, el apóstol Pedro dice que debemos de poner toda diligencia para que a nuestra fe le añadamos virtud, a nuestra virtud conocimiento, y después en el verso 6 dice, y al conocimiento dominio propio. Dominio propio, eso es lo que la palabra de Dios nos dice, en lo cual también nosotros tenemos que trabajar, en lo cual también nosotros tenemos que esforzarnos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y dice de dominio propio también. Dicho de otra manera, la palabra de Dios nos exhorta que nosotros debemos de controlar y de trabajar en lo que somos, en lo que hacemos y en cómo somos y en cómo lo hacemos. Eso es en lo que nosotros debemos de tener cuidado. A veces escuchamos que frases que en vez de beneficiarnos nos hacen mucho daño, nos limitan bastante en aquellas cosas que Dios puede hacer en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. A veces decimos, es que yo así soy y a mí nadie me va a cambiar. Tenemos dichos populares también, que les digo, no todos los dichos populares son buenos, a veces algunos causan mucho daño. Hay quien dice por ahí que genio y figura hasta la sepultura. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice algo diferente. La palabra dice que nosotros podemos tener dominio propio en nuestra relación con los demás. ¿Qué llevó a un hombre que fue apodado Hijo del Trueno? Porque en algún momento, al sentir que le rechazaban por el mensaje de amor y de paz que llevaba, no lo recibieron, y le dijo a Jesús, el apóstol Juan le dice a Jesús, vamos a pedir que caiga fuego del cielo sobre esta ciudad. Y Jesús le dice, no podemos hacer eso. Jesús tenía la autoridad, por supuesto que la tenía, pero aquel hombre impulsivo, que normalmente al impulsivo que conocemos es al apóstol Pedro, pero Juan pidió y su hermano Jacobo pidieron que cayera fuego del cielo sobre aquella ciudad, lo que les ganó el apodo de hijos del trueno. Bueno, pues ese apodo al final del ministerio de Jesús cambió por completo y al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Así se le conoce. Y Juan se identifica a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Completamente cambió su carácter, completamente cambió su manera de ser. Ya no fue tan impulsivo. Si ustedes leen sus cartas, es amor por todos lados. Si ustedes leen el evangelio que él escribió, el amor es lo que destaca en todo esto. ¿Qué llevó al apóstol Pedro, a quien la mayoría identifica como un hombre de carácter muy fuerte? Yo siempre he insistido que aquel que se enoja muy rápido no es de carácter fuerte, sino al contrario, es de carácter débil, porque no tiene control sobre sí mismo. A que después escriba estas palabras en su segunda carta, que hable acerca de que para que nosotros podamos estar siempre creciendo en Dios, tengamos que cultivar el amor en nuestra vida,
que tengamos que cultivar la virtud, nuestro amor al prójimo de una manera efectiva, y que nos diga tenemos que aprender a controlarnos nosotros mismos, pidiéndole a Dios su ayuda, obviamente por medio de su Espíritu, para que de nuestra boca no salgan palabras hirientes. Eso es dominio propio. Cuando el apóstol Santiago dice que el que domina su lengua domina todo su cuerpo. Cuando nosotros podemos dominar lo que hablamos, cómo lo hablamos, lo que decimos, cómo nos dirigimos a los demás, que nuestras palabras sean buenas, que sean agradables, que sean para edificación, que sean para animar a los demás, no para herirlos. Cuando nosotros podemos dirigir nuestro cuerpo, todo nuestro ser, a hacer lo malo, hacer lo bueno, hacer lo bueno, alejándonos de todo aquello malo en lo cual nosotros a veces quizás nos encontrábamos. La palabra de Dios nos dice que cuando conocemos a Cristo hay un antes y un después, y dice, tú antes presentabas tu cuerpo para hacer lo malo, para ir a los lugares malos, para ir con las personas equivocadas, para hacer acciones malas contra los demás. Dice, eso fue en un tiempo pasado, pero ahora tú tienes que decidir qué hacer con tu cuerpo. Es por eso que con tu cuerpo ahora tú puedes hacer lo bueno. Puedes ir a ayudar a tu prójimo, puedes extender tu mano a tu prójimo para brindarle un apoyo si está pasando por necesidad. Puedes ayudar a tu prójimo cuando está quizás haciendo alguna labor manual y tú sabes hacerla. Puedes ir y ayudarlo. Tú eres el que decides qué hacer ahora. Por eso la palabra de Dios nos dice, en esto tenemos que estar creciendo constantemente en el dominio propio. No te quedes con la idea de yo así soy y Dios así me ama. Así te amó como eras, tal y como eras, con el carácter que tú tuvieras. No importaba, Dios así te amó, pero te amó para hacer de ti una mejor persona. Te amó para hacer de ti un cristiano ejemplar. Te amó para hacer de ti un instrumento útil que Él puede usar en bien de los demás. Te amó para quitarte de lo malo y ponerte ahora en algo mejor. Si antes tú, insisto, prestabas tu cuerpo, tu boca para hacer lo malo, ahora crece en el dominio propio para presentar tu cuerpo para lo bueno y para que de tu boca salgan palabras de bendición. Esto tiene que ser una disciplina. No sucede de un día para otro. En esto tenemos que trabajar constantemente. En esto a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder cumplir con aquello que Dios nos pida. A veces tenemos que dejar el así soy yo para preguntarle a Dios, ¿cómo quieres, Señor, tú que yo sea? Y Dios te guiará con su Espíritu Santo. Termino con lo que les decía que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, donde Dios te da a ti la capacidad para decidir qué hacer. Decide por lo bueno. Insisto, decide siempre hacer el bien a los demás y Dios te bendecirá. Vamos a orar, y tú sabes en las áreas de tu carácter que batallas. Yo sé en las áreas de mi carácter que batallas. Tú sabes en las áreas de tu carácter en las cuales debes de trabajar, a las que les debes de poner atención. Pídele a Dios que te ayude. Vamos a pedirle juntos a Dios que en este día y de aquí en adelante nos ayude a trabajar en esas áreas débiles de nuestro carácter que a veces nos llevan a perder tantas bendiciones, inclusive tantas personas a las cuales amamos y que están cerca de nosotros. A veces las perdemos solamente porque no hemos podido tener dominio de nosotros mismos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Padre, un hombre como el apóstol Juan dejó de ser el hijo del trueno para ser el apóstol del amor, el apóstol al que Jesús amaba, el apóstol que tuvo la oportunidad de recostarse sobre el costado de su maestro. Padre, tú cambiaste al apóstol Pedro, Señor, también, un hombre que constantemente quería figurar entre los demás, un hombre que se apresuraba mucho, Señor, a decir palabras que después estaba muy lejos de cumplir. Pero Padre, tú cambiaste su carácter
y pudo escribir esta carta, Señor, donde nos exhorta y nos dice: cambien su carácter, cambien su carácter. Dejen que el Espíritu Santo moldee su carácter, crezcan en el dominio propio. Que su carácter no los domine a ustedes, sino que ustedes puedan decidir qué hacer con sus palabras, con sus acciones. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Yo necesito crecer, Señor, en eso. Necesito crecer en el dominio propio. Necesito crecer, bendito Dios, en algunas áreas en mi vida, Padre, y las pongo en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesús, que como el apóstol Pedro dice, con diligencia pueda, Señor, dedicarme a fortalecer esas áreas débiles en mi vida. Señor, nos ponemos en tus manos, te damos muchas gracias, porque tu Espíritu Santo es el que nos ayuda para tener ese dominio en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.